importante poderlas diagnosticar a tiempo, ya que las consecuencias sistémicas del daño articular va a ser severo e irreversible, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros la conozcamos. Como la definimos como una enfermedad inflamatoria, autoinmune. ¿Por qué? ¿Por qué autoinmune? Porque va a atacar a lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Crónica. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que la sintomatología va a ser de larga data, ¿no? Más de 6 semanas de enfermedad. Se dice que cuando nosotros empezamos a tener ya las manifestaciones clínicas en los pacientes, esta enfermedad tiene por lo menos unos 5 años de instalación antes de que se inicie toda la sintomatología. Afecta sobre todo las articulaciones pequeñas en un inicio y conforme va progresando la enfermedad va a afectar a lo que son las articulaciones grandes, lo que va a hacer que haya una destrucción a nivel de lo que es la articulación en sí, ¿no? Un daño a nivel del cartílago articular, una destrucción de un engrosamiento de lo que es la sinovia, asociado a una pérdida de líquido sinovial, ¿no? Un derrame sinovial, lo que va a conllevar a que haya una destrucción no solamente de lo que es la cápsula articular, sino también el hueso. Y esto va a ser irreversible, ¿no? Y va a producir una deformidad permanente. Por eso es muy importante que nosotros la podamos encontrar o diagnosticar apenas esté iniciando para poder evitar que esta progresión sea muy rápida. ¿Cuál es la prevalencia mundial? Como les he dicho, esta prevalencia va en aumento, ¿no? 0.8, pero ya incluso hay zonas donde vamos a encontrar hasta el 2-3% de la población que va a estar afectada por esta patología. Es más frecuente en mujeres la relación 3:1, pero esta relación conforme va incrementándose la edad va equiparándose, ¿no? Es así de que entre los 35 a 50 años esta va a ser la relación 3:1, pero a partir de los 50 a 60 años va equiparándose y la relación a partir de los 70 años va a ser 1:1 varones y mujeres, ¿no? ¿Existe una predisposición genética? Sí, ¿no? En estas patologías pues siempre tienen, a pesar de que no sabemos exactamente por qué se produce o se desarrolla este proceso inflamatorio que va a atacar al mismo organismo, pero sí se ha visto de que hay un factor genético que está asociado, ¿no? Se ha visto que los pacientes con artritis reumatoidea que tengan antecedentes de un familiar de primer grado, mamá o hermanas que hayan tenido artritis reumatoide, tienen mayor probabilidad, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque tiene el gen predisponente para esta enfermedad. Cuando hablamos de la etiología, como les he dicho, si bien es cierto, es todavía no está bien claro cuál es el factor desencadenante, pero sí se ha visto que hay factores asociados que ayudan o tienen bastante predisposición a desarrollar esta patología. Aquellas pacientes que consumen cigarrillos, ¿no? Cigarrillos, más de una cajetilla por día, ¿no? Es un factor alto de riesgo. Si hablamos de genética, vamos a encontrar el gen, el HLA, que puede ser el DR4, el DR1. El más frecuente es el DR1, pero el más agresivo es el DR4, ¿no? Cuando ustedes tengan 2 pacientes con artritis reumatoide con el mismo tiempo de enfermedad, pero ambas van a tener ya
destrucción articular, pero una de ellas nomás va a tener daño sistémico. Probablemente esta tenga el gen HLA-DR4, ¿no? Y la paciente que no tenga todavía manifestaciones sistémicas tenga el HLA-DR1. Lamentablemente todavía no podemos hacer la descripción de quiénes tienen el DR4 en nuestro medio, ¿no? Pero es como para darnos una idea, ¿no? También existen las infecciones, sobre todo infecciones de la cavidad bucal, infecciones gastrointestinales que van a condicionar la aparición de esta patología. En cuanto a la presencia del gen, vamos a ver de que en nuestro medio generalmente encontramos el HLA-DR1, ¿no? El severo no lo tenemos tanto, pero sí existe, ¿no? Definitivamente hay factores modificables y no modificables, ¿no? Los no modificables, ¿no? El sexo femenino. ¿Por qué? Porque esta enfermedad tiene factores multifactoriales que pueden desarrollar la aparición o condicionar la aparición de esta patología, ¿no? El sexo femenino es uno de los factores que no se pueden modificar. La edad, ¿no? De 35 a 50 años es la edad más frecuente de aparición, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que esta patología también la podemos encontrar en personas menores de 35 años, ¿no? Es muy rara, sí, pero la podemos encontrar, ¿no? Como les he dicho, siempre vamos a ver que en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, uno de los factores predisponentes es el consumo de cigarrillos, ¿no? El tabaco es uno de los agentes más agresivos que va a condicionar a la aparición o el desarrollo de estas patologías. Así que todas las personas que tengan el gen predisponente y que sean fumadores crónicos tienen mayor riesgo a padecer de estas patologías. Y las infecciones, ¿no? Por eso es muy importante de que en las personas siempre haya una adecuada limpieza bucal, ¿no? Porque las infecciones como las periodontitis, las infecciones a nivel de lo que es la cavidad bucal van a condicionar, ¿no? Y también las infecciones gastrointestinales, ¿no? Como vemos en este gráfico, son los 3 factores predisponentes que podemos modificar, ¿no? Son los factores modificables para el desarrollo de esta patología. Fisiopatológicamente hablando, vamos a ver de que la artritis reumatoide va a producir una reacción de los agentes proinflamatorios que van a atacar lo que es la articulación, ¿no? El mecanismo, como les he dicho, no es un mecanismo muy bien conocido, pero se sabe que va a haber una activación. Y en esto, lo que sí con los estudios que hay, ya se ha demostrado de que para que pueda existir este ataque de los autoanticuerpos hacia las mismas células del organismo, tienen que estar inmersos factores hormonales, factores ambientales, los factores epidemiológicos también son muy importantes, ¿no? Si es que una persona no tiene el factor genético, la probabilidad de que haga artritis reumatoide es nula, ¿no? Eso es muy importante que nosotros tengamos
cómo se da esta destrucción a nivel de lo que es el hueso, pues cuando en lo que es la articulación se produce un mecanismo proinflamatorio. Como les he dicho, la causa no la tenemos bien clara por qué se produce, entonces van a actuar todos los agentes proinflamatorios, ¿no? Interleuquina 1, interleuquina 6, los macrófagos, la citoquina, y estas van a ir a atacar lo que es las estructuras a nivel de lo que es la articulación, ¿no? Las estructuras, primero el cartílago articular, va a haber un reclutamiento de lo que es las células proinflamatorias y va a haber una activación normal de lo que son los osteoclastos, lo que va a producir esta destrucción, ¿no? Y si nosotros no vamos a actuar al momento de iniciar esta destrucción, pues de lo que vamos a estar en la fase inicial, donde empiezan a formarse estas células proinflamatorias, pues vamos a llegar a lo que es ya el daño articular, ¿no? Lo primero va a ser destrucción a nivel de lo que es el cartílago articular. Si continuamos con esto, no lo atacamos con un tratamiento adecuado, pues entonces este daño va a avanzar, ¿no? Y va a producirse una destrucción, lo que va a producir que esta articulación se inmovilice, ¿no? Esta articulación pues ya no sea móvil, y esto va a producir lo que es la inmovilización de la articulación y por ende va a producir invalidez en nuestros pacientes, ¿no? Vamos a ver de que este proceso se va a dar progresivamente, ¿no? La artritis reumatoide es una enfermedad aditiva. ¿Qué quiere decir aditiva? Que conforme pasa el tiempo, las articulaciones que van a estar dañadas van a ir sumándose, ¿no? Van a iniciar puede iniciarse solamente con una o dos articulaciones, ¿no? Predilectamente las articulaciones pequeñas. Cuando hablamos de artritis reumatoide, siempre debe haber por lo menos una articulación pequeña que esté afectada. En este gráfico podemos ver cómo es la estructura de una articulación normal, ¿no? Y cómo por este mecanismo pues vamos a ver que hay esta destrucción que va a llegar a la anquilosis ósea, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a este paso, pues ya es irreversible, ¿no? En el tratamiento vamos a ver cómo podemos detener esta progresión de esta patología, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener en nuestros pacientes? Pues vamos a ver que el curso va a ser invisible. Como les he dicho, es una patología que va a ser aditiva. Conforme vaya pasando el tiempo, conforme esta patología se vaya posicionando de todo lo que es las articulaciones, va a incrementar, ¿okay? En un inicio puede ser monoarticular, ¿no? Pero cuando estamos en esta fase, pues va a ser imperceptible, ¿no? El paciente ya, o la paciente ya nos va a buscar, ¿no? O va a buscar apoyo médico cuando ya tenga manifestaciones más groseras, ¿no? La rigidez matutina, por ejemplo, la rigidez matutina y el dolor articular son las primeras manifestaciones por las que va a venir nuestro paciente, ¿no? Y la rigidez matutina pues tiene una característica muy especial en lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Esta rigidez va a ser mayor a 1 hora. ¿Por qué? Porque el dolor en esta patología es un dolor inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que va a calmar con los movimientos y se va a exacerbar con el reposo. Es por eso que los pacientes hacen todas sus cosas tranquilas en su casa,
se van a descansar y al momento de levantarse es donde van a encontrar que sus articulaciones van a estar rígidas, no las van a poder mover, ¿no? Y conforme pase el tiempo, van a ir recién volviendo a la movilidad, ¿no? Puede ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, incluso va a haber pacientes que nos van a decir que toda la mañana van a estar con las manos sin posibilidad de moverlas, ¿no? Y progresivamente va a mejorar, ¿no? Con las horas. Y existen manifestaciones constitucionales, ¿no? Que van a estar relacionadas al desarrollo de esta patología, ¿no? La astenia, anorexia, pérdida de peso, la fiebre. Entonces es muy importante que nosotros sepamos de que cuando inicia esta patología vamos a encontrar solamente compromiso de pocas articulaciones, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro medio todavía no hay una cultura de prevención, ¿no? Y cuando nosotros ya vamos a encontrar a las pacientes, pues ya las vamos a encontrar en la fase de cuando ya tenga poliartralgia, ¿no? Cuando ya estén comprometidas más de 5 articulaciones. Y bueno, las fases, los estadios por los que va a llevar esta destrucción van a ser una hipertrofia, tumefacción, inflamación, el dolor a la actividad, disminución de la movilidad y por último una atrofia muscular. ¿Cuáles son las articulaciones que más se van a comprometer? Las pequeñas, estamos viendo, ¿no? Las metacarpofalángicas, ¿no? Van a ser las principales. Casi en un 91% de los pacientes, prácticamente en casi todos los pacientes, vamos a encontrar estas articulaciones comprometidas, ¿no? Las muñecas en un 78%, hombros en un 65% y las articulaciones de los miembros inferiores también se van a dar, pero en menor porcentaje, ¿no? Quiere decir que esta patología va a afectar a miembros superiores más que a miembros inferiores, ¿no? Ya habíamos hablado de las manifestaciones constitucionales que van a estar presentes en estos pacientes, ¿no? Va a haber, las pacientes van a tener un malestar general, astenia, van a estar con sueño, pueden tener pérdida de peso, fiebre, y estas manifestaciones se van a iniciar incluso antes de que se inicien lo que son las artralgias, ¿no? Cuando nosotros tengamos lo que son las artralgias, van a empezar primero como solo un dolor articular, ¿sí? Presencia de ninguna deformación a nivel de lo que son las articulaciones, ¿no? Pero cuando tengamos ya manifestaciones avanzadas, vamos a ver las manifestaciones características de lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Los dedos, el cuello de cisne, ¿no? Otra de las características es la mano en ráfaga o desviación cubital, ¿no? ¿Por qué? Porque la mano se va a ir hacia el lado del cúbito, por eso es una desviación cubital. Cuando ustedes vean a una paciente que ya las manos empiecen a tender a esa desviación cubital, pues entonces sospechen de una artritis reumatoide, ¿no? Los dedos en ojal también. El pulgar en Z es una de las deformaciones que vamos a poder encontrar, pero ya en fases avanzadas, ¿no? Al igual que el signo de la tecla, ¿no? Y la presencia de nodulaciones, los nódulos de Hebenden y Bouchard en el codo son muy frecuentes, ¿no? Pero como les he dicho, estos ya son manifestaciones o estadios avanzados, ¿no? Y a nivel de lo que son las metatarsos que vamos a encontrar, también estas deformaciones a nivel de las articulaciones pequeñas, ¿no? Un hallux valgus podemos encontrar
los dedos en martillo. Un pie plano también puede ser una característica, ¿no?, asociada a lo que son los estadios avanzados de la artritis reumatoide. El pie valgo, que es muy frecuente, y el pie barro también, ¿no? Por eso es que hay muchos ancianos, van a ver que no van a caminar bien, no van a tener ya estas deformaciones. Cuando nosotros hablamos de artritis reumatoide, muchas veces pensamos, o la mayoría piensa, que solamente es una afección articular, ¿no? Pero lamentablemente esta patología va a afectar también a lo que son los otros sistemas, ¿no? Y por eso radica la importancia en poder diagnosticar temprano, manejarla a tiempo, ¿no? Porque no solamente va a haber el daño articular, si bien es cierto, las deformidades pueden ser incómodas, pero estas no van a llevar a lo que es la mortalidad, ¿no? Una morbilidad sí, pero no mortalidad. Pero cuando ya haya daño sistémico, ahí sí ya vamos a hablar de mortalidad en estos pacientes. ¿Y qué manifestaciones extraarticulares vamos a tener? Bueno, los nódulos reumatoideos, ¿no?, que van a ser nodulaciones que van a presentarse en un 20 a 30% de los pacientes, aunque en estadios avanzados estas nodulaciones van a ser más frecuentes, ¿no? Se dice que estas nodulaciones van a aparecer cuando el factor reumatoideo se encuentre en valores 3 veces más del valor normal, ¿no? Siendo un valor normal de 20, ¿qué quiere decir? Que si mi factor reumatoideo está en 60, hay más probabilidad de que mi paciente ya tenga la presencia de estos nódulos. Vamos a ver de que estos nódulos no solamente vamos a encontrar en lo que es los codos, vamos a encontrar también en lo que es los pies, las rodillas, ¿no?, el sacro. Vamos a ver de que estas manifestaciones también van a afectar no solamente a lo que son estas nodulaciones, sino también va a afectar lo que son las vísceras, ¿no? La pleura, ¿no?, en la parénquima pulmonar. Vamos a encontrar los nódulos microbióticos, en el pericardio también vamos a encontrar estos nódulos. Entonces es muy importante que cuando nosotros encontremos estas nodulaciones hagamos un estudio más exhausto de nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones extraarticulares vamos a encontrar en estos pacientes? Las manifestaciones oculares, ¿no? Si bien es cierto que muchas veces nos abocamos a manejar el dolor del paciente y nos basamos en eso, pero muchas veces pasamos por alto las manifestaciones oculares, ¿no? El síndrome de Sjögren es una de las patologías también autoinmunes que va a estar asociada con frecuencia a la artritis reumatoide, ¿no? Se dice que un 30% de pacientes con artritis reumatoide van a presentar un Sjögren, ¿no? Pero no solamente el Sjögren vamos a encontrar, ¿no? También vamos a encontrar lo que son las queratoconjuntivitis, epífora, vamos a encontrar las queratitis, ¿no?, una escleromalacia perforante en casos muy severos, ¿no? Y también esta patología puede estar asociada a otra de las enfermedades autoinmunes con las que vamos a encontrarnos mucho, que son las vasculitis, ¿no? Cuando encontremos una artritis reumatoide asociada a una vasculitis va a ser de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque tanto la vasculitis como la artritis reumatoide va a afectar a lo que son las articulaciones pequeñas. Entonces, cuando tengamos esta asociación, va a haber alto riesgo de que haya una necrosis ungueal precoz y que conlleve a la amputación de los dedos en estos pacientes, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros valoremos si nuestra paciente tiene alto riesgo de tener asociada una vasculitis. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, también vamos a tener en estas pacientes, si bien es cierto,
Muchas veces pasan desapercibidas estas manifestaciones, pero vamos a ver que son muy frecuentes, ¿no? A nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar, sobre todo, va a haber un compromiso a nivel de lo que son las vértebras cervicales. Cuando hablamos de artritis reumatoide y columna, vamos a ver de que la artritis reumatoide es una de las patologías que va a respetar lo que son las vértebras dorsolumbares, ¿no? Y va a haber afección de las vértebras cervicales, que incluso pueden producir una luxación atlantoapsoidea, ¿no? Esa es una de las luxaciones más frecuentes que vamos a ver en los pacientes con artritis reumatoide en estadios avanzados, ¿no? Puede haber una cuadriparesia espástica, puede haber trastornos en los pacientes, ¿no? Puede haber alteraciones a nivel de lo que son los esfínteres, ¿no? Puede haber trastornos en la conciencia de los pacientes, desde cambios de conducta en los pacientes. Podemos encontrar Babinski en estas pacientes al hacerle el examen físico, ¿no? Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, pues vamos a ver que por comprensión medular puede haber las famosas neuropatías, ¿no? Y vamos a encontrar, son muy frecuentes el síndrome del túnel del TAR, el síndrome del túnel del TAR, ¿no? Vamos a ver cuando hay afección o neuropatías asociadas. Cuando yo hago la evaluación de mi paciente, es muy importante de que, como les he dicho, la historia clínica es muy importante. Lo que es la artritis reumatoide, muchas veces incluso obviamos lo que son los exámenes auxiliares que deberíamos de pedir, porque las manifestaciones clínicas con las que van a venir los pacientes son muy evidentes, ¿no? Es muy importante los antecedentes personales, ya les he dicho, el consumo de tabaco, las infecciones gastrointestinales frecuentes, infecciones orales también son muy frecuentes, ¿no? Antecedentes familiares, ¿no? Las articulaciones comprometidas, ¿no? Y el tiempo de la enfermedad, ¿no? Como ya les he dicho, esta es una enfermedad de carácter migratorio, ¿no? Y en la inspección, lo que vamos a ver, siempre cuando ustedes examinen a un paciente, tienen que hacerlo de manera comparativa, ¿no? Si vamos a ver manos, tienen que ver las dos manos, ¿no? Y ver si hay deformaciones simétricas, ¿no? Si hay edema, aumento del volumen, hay calor, porque muchas veces estas patologías van a estar asociadas incluso a celulitis, ¿no? Celulitis, edema de lo que es las partes blandas, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros encontremos. Podemos encontrar cambios de temperaturas, pero no es muy frecuente, ¿no? En la artritis reumatoide no es muy frecuente, pero sí va a haber una disminución de lo que es la masa muscular, ¿no? Y pues el dolor va a ser un dolor de moderado a severo, ¿no? Mayor a 7 generalmente. Y hemos visto que signos podemos encontrar en los pacientes, ¿no? El famoso signo de las manos, el pulgar en Z, es una de las manifestaciones que vamos a encontrar ya en estadios avanzados, ¿no? Las deformaciones que vamos a encontrar en estos pacientes pues van a ser muy groseras, ¿no? Y estas van a producir, pues prácticamente van a producir incapacidad en nuestros pacientes, ¿no? Y mientras más tiempo pase, pues mayor va a ser la discapacidad que produzca en estos pacientes, ¿no? Igual hemos hablado de los codos, ¿no? La presencia de los nódulos, ¿no? Las bursitis también pueden estar asociadas, ¿no? Y en las muñecas también vamos a ver una limitación, ¿no? No solamente en la articulación de la muñeca. Cuando hablamos de artritis reumatoide,
todas las articulaciones pueden estar comprometidas, ¿no? Incluso las articulaciones hemos dicho que de miembros inferiores son menos frecuentes, pero también pueden ser comparables, ¿no? En hombros puede estar asociada a las tendinitis, ¿no? A nivel de lo que es las rodillas, el quiste de Beckett es una de las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Y las caderas también pueden estar comprometidas, aunque es poco frecuente, ¿no? La cadera es una de las articulaciones también que va a ser rara vez comprometida, ¿no? En nuestros pacientes más va a ser en los pacientes en los que vamos a encontrar una asociación de artrosis con artritis reumatoide, donde vamos a ver el compromiso de las caderas, ¿no? Y en la columna ya les he dicho, ¿no? La artritis reumatoide va a respetar lo que son las dorsolumbares, pero sí va a afectar lo que son las cervicales, ¿no? Así como tiene predilección por las articulaciones de las manos, también va a haber predilección en lo que son las articulaciones de los pies, ¿no? ¿Y cómo hago el diagnóstico? Ya hemos dicho, ¿no? Una buena historia clínica, un buen examen físico. En el laboratorio debo pedir un hemograma, los restantes de fase aguda, BCG, PCR, que van a estar incrementados 3 veces el valor normal. Las transaminasas también van a estar elevadas en lo que es la artritis reumatoide, y vamos a pedir el factor reumatoideo y el anticuerpo que es específico, ¿no? El antipéptido cítrico citruliano. Y en imagenología, idealmente en la artritis reumatoide deberíamos de pedir de inicio una radiografía comparativa de manos, ¿no? Para ver si hay afección articular o no. Pero dependiendo de las manifestaciones de mi paciente, puedo pedir una ecografía, una resonancia, una tomografía, ¿no? A nivel de lo que es el hemograma, que es lo que espero encontrar en una paciente con artritis reumatoide, pues una anemia crónica, normocítica, normocrónica, pero va a ser ferropénica, 70-80% de los pacientes, ¿ya? Vamos a ver de que esta es una de las características que vamos a encontrar en los pacientes con artritis reumatoide. En la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Pues en un inicio puede haber un edema, ¿no? Un aumento de las partes blandas, y lo que sí vamos a buscar es la disminución del espacio articular, porque cuando ya haya esta destrucción, pues el espacio interauricular articular va a disminuir, ¿no? Y dependiendo de cómo está este espacio, vamos a ver la severidad de la enfermedad, ¿no? La presencia de erosiones también va a ser muy importante, ¿no? Vamos a encontrar en nuestros pacientes, ¿no? Las erosiones o a manera de comido de ratón, ¿no? En lo que son las partes óseas, ¿no? Cuando ya hay daño óseo. La ecografía es un examen que no lo vamos a pedir en todos los casos, ¿no? Solamente lo vamos a pedir más para ver lo que es el compromiso de la zona extraarticular, ¿no? O paraarticular. Vamos a ver si hay inflamación de la sinovias, si hay edema, ¿no? Nos va a ayudar mucho. Se dice que la ecografía tiene mayor sensibilidad que las radiografías en la detección de las erosiones articulares en un inicio, ¿no? Y que cuando ya es en un estadio avanzado, recién lo vamos a ver en lo que son las radiografías. ¿Y qué cosa pretendemos evaluar en una ecografía? Si yo pido una ecografía, la presencia de sinusitis, la presencia de estas erosiones, y sobre todo me interesa ver si hay un derrame de líquido articular o no, ¿no?
esto es muy importante para yo ver si mi paciente tiene mayor riesgo a que la articulación afectada ya esté en cosa estar inmovilizada, ¿no? A atrofiarse. ¿En qué casos pido resonancia magnética? Cuando ya vea que mi paciente tiene artralgias, tiene rigidez matutina, pero en lo que son las radiografías no ve estas erosiones, ¿no? Ya es cuando quiero detectar ya muy precozmente, ¿no? Casi no se usa la resonancia en este tipo de pacientes. Existen muchos criterios, ¿no? Para lo que es el diagnóstico de la artritis reumatoide, ¿no? Uno de los que, a pesar del tiempo, todavía se utiliza son los criterios del Colegio Americano de Reumatología, ¿no? De la RAE, de 1987, ¿no? La cual nos va a hablar de 7 criterios, ¿no? El primer criterio que va a ser la rigidez matutina, como hemos dicho, que sea mayor a 1 hora, la presencia de edema o el compromiso de más de 3 articulaciones. La característica es de que sea una afectación simétrica, la afectación de lo que son las articulaciones pequeñas, articulaciones de manos, lo que es muñecas, metacarpofalángicas e hiperfalángicas, sobre todo las proximales, ¿no? También puede haber compromiso distal, pero no es tan frecuente como las proximales, ¿no? Un factor reumatoideo positivo, más de 3 veces el valor normal, la presencia de nódulos reumatoideos y en la radiografía cambios radiográficos, ¿no? Puede haber la presencia de las erosiones o una osteopenia. Para hacer el diagnóstico de artritis reumatoideo debe de cumplirse por lo menos 4 de estos 7 criterios, ¿no? Y una de las características que debe de tener nuestro paciente es que sea crónica, ¿no? Es decir, que la sintomatología sea mayor a 6 semanas, ¿no? Otro de los criterios que también se utiliza mucho para el diagnóstico de artritis reumatoide son los famosos criterios de Euler, ¿no? ACR Euler del 2010, ¿no? Que más va a ser de acuerdo al compromiso de las articulaciones, ¿no? Si ven, cuando sea una articulación grande afectada, prácticamente estaríamos descartando el diagnóstico de artritis reumatoide, porque siempre debe haber una articulación pequeña, ¿no? Miren, de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas nos da un punto, ¿no? En cambio, cuando ya tenemos de 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos. De 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos. Más de 10 articulaciones pequeñas, 5 puntos, ¿no? Es decir, cuando ya todas las articulaciones de la mano estén comprometidas, prácticamente ya nos estaría dando el diagnóstico. En cuanto a los exámenes serológicos, vamos a ver el factor reumatoideo positivo o el antipéptido cíclico citruliano positivo, menos de 3 veces el valor normal, nos va a dar 2 puntos, ¿no? Y cuando estén uno de estos positivo 3 veces el valor, nos va a dar 3 puntos, ¿no? Los reactantes de fase aguda, que el BCG o el PCR estén elevados, o ambos, nos van a dar un punto, y la cronicidad, mayor de 6 semanas, otro, ¿no? ¿Doctor, esto es escala o ya directamente pide el anti-CCP? Sí, o sea, debemos de pedir siempre el anti-CCP. ¿Por qué? Porque recuerden que el factor reumatoideo es altamente sensible para la artritis reumatoide, más no específico, ¿no? En otras escalas, el anti-CCP más el compromiso de más de 5 articulaciones pequeñas ya te da el diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no?
y la cronicidad, más de 6 semanas. ¿Para qué hacemos estos criterios? ¿Por qué? Porque necesitamos iniciar el tratamiento precoz en nuestros pacientes, ¿no? Si nosotros tenemos ya solamente dolor articular y un factor reumatoideo 3 veces el valor normal, el problema es ese, ¿no? El antipéptido cíclico citrulliano, cuando tengamos el valor, cuando ya lo tengamos positivo, nos habla de la presencia de la artritis reumatoide. Pero cuando hablamos de factor reumatoideo, para considerarlo positivo para nuestros criterios, tiene que ser 3 veces el valor normal, ¿ya? ¿Y con qué patologías voy a hacer el diagnóstico diferencial? En realidad, con muchas de las patologías que voy a ver en lo que son los pacientes adultos mayores, ¿no? Desde una osteoartritis, una osteoartrosis, ¿no? El síndrome del túnel carpiano, ¿no? La artritis psoriásica, si bien es cierto, la artritis psoriásica va a ir asociada a la presencia de psoriasis, afecciones dérmicas, también puede entrar en el diagnóstico diferencial de estas patologías. Las polimialgias, ¿no? La poliartritis viral, ¿no? El lupus también es una de las patologías con las que puedo hacer el diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide. En casos de que este lupus lo encuentre en una paciente mayor, ¿no? Mayor de 45 años. ¿Por qué? Porque el lupus también, cuando tengamos actividad, vamos a tener incluso deformaciones, ¿no? Pero ¿cuál es la característica del lupus? Es que en el lupus no hay erosiones. ¿Qué quiere decir? De que una vez que yo controle el lupus en mi paciente, estas deformaciones van a ser reversibles, lo que no ocurre en la artritis reumatoide, ¿no? Por eso es muy importante de que ustedes, al hacer el diagnóstico, tengan que hacer una buena disquisición, ¿no? Y como ven, hay muchas patologías con las que yo puedo hacer el diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide, ¿no? La artritis de Lyme también es una de las patologías con las que yo puedo hacer el diagnóstico diferencial. La fibromialgia, si bien es cierto, la fibromialgia no va a afectar a lo que es las articulaciones propiamente dichas, sino a lo que es el sistema musculoesquelético. En la fibromialgia no va a haber estas erosiones, no va a haber destrucción, pero sí el dolor es tan intenso que cuando vengan las pacientes van a manifestar un dolor, les agarramos las articulaciones, le va a doler y nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de mi tratamiento? Lo primero, ¿por qué viene mi paciente? Dolor. Entonces tengo que aliviar el dolor. ¿Qué más? Como estamos hablando de una enfermedad inflamatoria, aparte del dolor tengo que controlar la inflamación, ¿no? Es por eso que en estas pacientes podemos utilizar lo que son los analgésicos y los AINES, ¿no? Muchas veces obviamos los analgésicos y usamos los AINES, ¿no? Porque los AINES también tienen una acción analgésica, pero asociada a una acción antiinflamatoria que nos va a ayudar, ¿no? Y una vez que nosotros empecemos a calmar el dolor, pues debemos ya de usar medicamentos para poder disminuir o revertir el progreso de esta patología, ¿no? Los famosos FAME, ¿no? FAME o los DMARS, ¿no? Que también los van a encontrar con ese nombre, que son los fármacos moduladores de la enfermedad, ¿no? Los fármacos
antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que son muy importantes y que con la creación de estos PAME se ha visto que hay muchos resultados positivos en la reducción de lo que es o el retardo de la aparición de estas manifestaciones tan severas, ¿no? Como están viendo en la figura de esta paciente, miren, prácticamente pues esas manos ya son inútiles, ¿no? Esta paciente ya tiene una incapacidad, ¿no? Lo que nosotros vamos a tratar de obtener con un tratamiento precoz, un tratamiento agresivo para lo que es la artritis reumatoide, es remisión de la enfermedad, ¿no? Que nuestra enfermedad no esté activa, ¿no? Inactivar la enfermedad, ¿para qué? Para que el progreso de toda la sintomatología pues sea más tiempo, ¿no? Según la literatura dice que va a durar de 10 a 20 años y podemos incluso retardarla tanto que la paciente no puede tener ni siquiera las deformaciones después de 20 años, ¿no? Esa es la idea. Lamentablemente nuestro medio todavía es muy limitado porque la idiosincrasia de nuestra población es muy fuerte, ¿no? Si nosotros les damos el tratamiento, ellos van a irse a utilizar lo que son hierbas, van a sentir mejoría de los síntomas y no van a atribuirlo a la pastilla, sino a las hierbas que toman, ¿no? Y van a dejar los medicamentos. Pero lamentablemente, pues cuando vuelvan van a tener todas las molestias, ¿no? Como les he dicho, lo primero, calmar el dolor. ¿Y cuál es mi primer pilar para calmar el dolor en una artritis reumatoide? Los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Pero estamos viendo de que ahora ya los AINES se están dejando de lado en el uso en el manejo de lo que es la artritis reumatoide. Esto debido a que son muy gastrolesivos, ¿no? Producen tienen muchos efectos gastrointestinales, ¿no? Uno de ellos es la hemorragia digestiva. Y como estamos hablando de pacientes adultos mayores o adultos, tenemos mayor riesgo a que haya un sangrado gastrointestinal. Es por eso que ahora los AINES están quedando un poco de lado y se está utilizando lo que son los inhibidores de la COX-2, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que estos tienen menos gastrolesividad. Como dice ahí, ¿no? Para yo decidir utilizar un AINE o un inhibidor de la COX-2 va a depender mucho del riesgo gastrointestinal. Si mi paciente es menor de 50 años, puedo utilizar los AINES, ¿no? Naproxeno, indometacina, el ibuprofeno. Pero si mi paciente es mayor de 50 años, tengo mayor riesgo a que pueda tener una gastritis o una hemorragia gastrointestinal. Entonces, en esta población es preferible utilizar lo que son los inhibidores de la COX-2, ¿no? Tenemos el Utrocorcil, Celecoxib, que tiene muy buena respuesta a los AINES. No son mejores, ¿no? Pero sí se ha visto de que tienen el mismo efecto. Entonces, no hay diferencia. ¿Qué más tengo que tener cuidado cuando uso los AINES? Que los inhibidores de la bomba de protones se deben utilizar con los AINES, ¿no? ¿Por qué? Los AINES en lo que es las artritis reumatoides no las voy a usar como normalmente los dicen, ¿no? 3 días, máximo 5 días, ¿no? Los AINES puedo utilizarlo incluso por meses. Es por eso que debo usar un gastroprotector, ¿no? Y uno de los que más voy a usar va a ser los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? El famoso omeprazol, ¿no? Es muy importante que nosotros cuando tengamos un tratamiento prolongado de AINES, protejamos el estómago, ¿no? Y
vamos a tener cuidado en los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, ¿no? En estos es mejor no utilizar lo que son los AINES, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos los efectos adversos también de los AINES para poder ver en qué pacientes puede utilizar y en qué pacientes no. Como les he dicho, el uso de los inhibidores de la COX-2 está incrementándose en estos años. ¿Por qué? Porque tiene menos efectos colaterales, ¿no? No mejor eficacia que los AINES, pero sí menos efectos colaterales, ¿no? En este cuadrito vamos a ver todos los AINES que podamos utilizar, ¿no? El ibuprofeno, los que más utilizamos, naproxeno, el diclofenaco, ¿no? El meloxicam también se usa mucho, y los inhibidores de la COX-2, ¿no? El celecoxib, el taricoxib también son los que más vamos a usar últimamente, ¿no? Se dice que la indometacina es uno de los AINES con mejor eficacia, pero en el mercado no es muy comercial. Y si con los AINES no calma el dolor, vamos al segundo peldaño, ¿no?, de nuestra escala, los glucocorticoides. En los glucocorticoides debemos de tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos efectos colaterales. Si bien es cierto, el alivio va a ser más rápido en los pacientes. ¿Por qué? Porque la inhibición de la inflamación va a ser rápida, ¿no? Y vamos a conseguir un alivio rápido en nuestros pacientes. Pero ¿cuál es el problema? Que tiene muchos efectos colaterales, ¿no? Desde mayor riesgo a que nuestro paciente haga diabetes mellitus, osteoporosis, ¿qué más? Y el famoso Cushing, ¿no? La mayoría de pacientes con Cushing exógeno que van a ver van a ser los pacientes con gota o artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque estos pacientes son los que van a tener mayor dolor, ¿no? Y las artralgias van a ser con mucho dolor y son las que más se van a automedicar con corticoides. Los corticoides que más usamos van a ser vía oral, prednisona, ¿no? Vía endovenosa, la dexametasona o de acción rápida, la hidrocortisona, ¿no? Y en casos muy severos donde no tengamos una remisión del dolor, podemos utilizar lo que son los corticoides a altas dosis, como la metilprednisolona, ¿no? La cual vamos a utilizarla pues a base de pulsos, ¿no? Si queremos utilizar corticoides de depósito, la betametasona es la que más usamos, ¿no? Ya calmamos el dolor de nuestros pacientes, entonces vamos al siguiente tema, ¿no? El uso de lo que son los fármacos moduladores o modificadores de la enfermedad, ¿no? Estos fármacos, si bien es cierto, van a tener buena respuesta en nuestros pacientes, pero va a depender mucho de las características de mi paciente para ver cuál es el FARME ideal para mi paciente, ¿no? Se dice que el FARME que más vamos a usar en los pacientes con artritis reumatoide va a ser el metrotexate. ¿Por qué el metrotexate? Porque el metrotexate va a reducir lo que es las artralgias, va a ayudar y va a mejorar lo que es la presencia de erosiones óseas, ¿no? Es por eso que es el fármaco que más vamos a usar en artritis reumatoide. Pero también podemos utilizar los otros fármacos, ¿no? Si nuestros pacientes no toleran bien el metrotexate, pues podemos utilizar los otros fármacos, ¿no? Como la sulfasalacina, la leflunomida, la acetoprida, va a depender mucho, ¿no? Y también podemos utilizar, pues,
si no tenemos buena respuesta, lo que son la terapia biológica, ¿no? En este cuadrito vamos a tener todos los medicamentos que podamos utilizar en lo que es la artritis reumatoide, ¿no? Si bien es cierto, el metrotexate lo vamos a usar. No sé si tengo una diapositiva del metrotexate. Bien. Cuando hablamos del metrotexate, hasta antes del 2019, el metrotexate era uno de los fármacos que se usaba con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el metrotexate es un fármaco que, si bien es cierto, ayuda en la remodelación, mejora la sintomatología en las artritis, pero es un fármaco quelante de folatos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo utilice el metrotexate, el organismo no va a producir el ácido fólico, ¿no? Y si yo me descuido y le doy a mi paciente el metrotexate y no le voy a indicar ácido fólico como suplemento, por lo riesgo de que mi paciente haga destrucción renal y haga un compromiso renal precoz, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes, cuando usen el metrotexate, den también el suplemento de ácido fólico, ¿no? La dosis es 1 miligramo cada 24 horas. ¿Y cómo se usa el metrotexate? El metrotexate, como les digo, antes del 2019 había mucho cuidado, ¿no? Se empezaba por dosis pequeñas. La tableta de metrotexate viene de 2.5 miligramos y la dosis de inicio era de 7.5, ¿no? Asumiendo de que la dosis de ataque o la dosis con la que yo empiezo a tener la remisión de los síntomas del metrotexate es más de 30 miligramos, ¿qué quería decir? Que mi paciente tenía que estar, y la dosis es por semana, ¿no? O sea, darle 7.5 por semana, se da una vez a la semana. ¿Qué quería decir? Que en un mes yo recién iba a llegar a mi dosis de 30 miligramos, ¿no? Y para empezar a tener mejoría, mi paciente tenía que pasar 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Y tener a mi paciente con todas las molestias tanto tiempo era pues muy tedioso, ¿no? Los pacientes no dejaban el tratamiento porque decían, pues, estoy con el medicamento y no me hace nada, ¿no? Pero ahora, con los nuevos estudios, se ha visto de que no hay mucho riesgo en usar el metrotexate a altas dosis, ¿no? Inclusive podemos utilizarlas a dosis de 15, 25 miligramos por semana, ¿no? Entonces ahora se está iniciando las dosis entre 17.5 a 25 miligramos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a las 2 semanas yo voy a alcanzar la dosis para empezar el efecto deseado, ¿no? Y mis pacientes van a tener mejoría al mes. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y después de eso, yo ya puedo modificar y empezar a bajar mi dosis, ¿no? Lo que antes se hacía era al revés, ¿no? Empezábamos con dosis bajas y poco a poco íbamos incrementando. Ahora no. Es uno de los fármacos con los que vamos a tener bastante mejoría. Otro fármaco que vamos a utilizar va a ser la hidroxicloroquina. Los antipalúdicos como la cloroquina y hidroxicloroquina se utilizaban antes solamente como medicamentos que podíamos reemplazar a lo que son los FAME cuando mi paciente tenía un proceso infeccioso. Y digamos, mi paciente estaba con metrotexate, pero a los 2-3 meses hacía una infección urinaria, una infección respiratoria, cortábamos el metrotexate y le dábamos hidroxicloroquina hasta mejorar, ¿no? Pero los últimos estudios han visto de que la hidroxicloroquina no solamente ayuda en la mejoría de síntomas, sino también ayuda en la reducción o ayuda a que la aparición de
del daño sistémico sea más tardío, ¿no? Entonces, las últimas recomendaciones son de que la hidroxicloroquina se use asociada a uno de los fármacos, ¿no? Porque va a tener mejor acción en nuestros pacientes, va a tener mejores manifestaciones. Entonces, y van a ver que la hidroxicloroquina es uno de los medicamentos que más vamos a utilizar, ¿no? Y si no tenemos pues buena respuesta, ya podemos utilizar lo que son los cursos de ciclofosfamida, ¿no? En casos muy severos, donde las artralgias sean con temas altos, y que a pesar del tratamiento de cursos de metilprednisolona, no vamos a remitir la sintomatología, ¿no? Y los fármacos, ¿no? La terapia biológica, el adalimumab, el rituximab, el tocilizumab también podemos utilizar, ¿no? En nuestro medio el que más vamos a utilizar va a ser el rituximab, ¿no? El rituximab, que también lo podemos utilizar en dosis de 1000 miligramos o 1 gramo endovenoso, que puede ser cada 15 días, ¿no? O puede ser una vez al mes, ¿no? Dependiendo de la sintomatología del paciente. En nuestro mercado solamente contamos con el rituximab, pero nos dicen que el adalimumab y el etanercept tienen mejor respuesta en lo que es artritis reumatoide, ¿no? Entonces, estos fármacos, lamentablemente, solo para que los conozcan, porque en nuestro medio no hay todavía. El único que llega a nuestro medio es el rituximab, ¿no? Y el adalimumab, que está entrando al mercado, esperemos que en los próximos años ya podamos contar con ellos, ¿no? Entonces, estos inhibidores son muy importantes, ¿no? En otros países ya se están utilizando, sobre todo en los casos donde ya tenemos una artritis reumatoide muy avanzada, ¿no? En casos muy severos. Y otros tratamientos que podamos ver en la artritis reumatoide, vamos a ver lo que son las infiltraciones con glucocorticoides. En las pacientes con artritis reumatoide, estadios avanzados, donde no tengamos, a pesar del tratamiento, buena remisión del dolor, la inflamación, podemos utilizar estos infiltrados, ¿no? El corticoide que más usamos para lo que son los infiltrados va a ser el... no sé el nombre, ahorita me voy a acordar. ¿Cómo hacemos esta infiltración de corticoides? La triamcinolona, ¿no? La triamcinolona es el corticoide que vamos a utilizar para lo que son las infiltraciones intraarticulares. Pero ¿cuál es el problema? Que estas infiltraciones no las podemos hacer muy frecuentes, ¿no? Las guías nos recomiendan que estas infiltraciones deberían de hacerla cada 3 meses, ¿no? Pero hay muchas pacientes pues que no les calma el dolor y van a querer que se le haga una vez a la semana, ¿no? Por eso solamente en casos muy severos, donde tengamos articulaciones muy inflamadas, podemos utilizar lo que son estas infiltraciones, ¿no? La sinobiolisis química también consiste en la administración intraarticular de un agente químico, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo de que puede producir una necrosis, ¿no? Entonces tampoco es muy usado, ¿no? Y otro tratamiento, pues lo que es el tratamiento quirúrgico. ¿En quiénes podemos utilizar el tratamiento quirúrgico? En los pacientes que tengan ya las articulaciones fusionadas, ¿no? Donde ya no haya movilidad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un tratamiento quirúrgico, se rompe prácticamente esta articulación que está fusionada y se reemplaza por prótesis, ¿no? Que no es muy común todavía, ¿por qué? Por el alto precio, ¿no? Y estas prótesis todavía, sobre todo en lo que es el MINSA, no están aceptadas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces todavía no está al alcance de la población.
Por eso es muy importante que nosotros todavía tratemos de conservar y preservar esas articulaciones donde las encontramos, ¿no? La artritis reumatoide, como bien hemos visto, es una enfermedad muy compleja, ¿no? Entonces, no solamente vamos a abocarnos en lo que es las manifestaciones articulares, ¿no? Sino en sí vamos a englobar todas las manifestaciones que tengan nuestros pacientes. Y de acuerdo a las manifestaciones con las que vengan nuestros pacientes, vamos a poder hacer lo que es la terapéutica, ¿no? De cada paciente. En lo que es la afección pulmonar, estas pacientes van a cursar con la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Que es muy frecuente que encontremos en los pacientes con artritis reumatoide. Y cuando tengamos estas pacientes vamos a correr el riesgo, sobre todo cuando estén hospitalizadas, de que puedan hacer una neumonía por estos cuadros de EPI que van a estar acompañados, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros veamos, ¿no? Cuando nosotros tengamos lo que son las manifestaciones como el Sjögren, ¿no? Como les he dicho, lamentablemente el Sjögren es una de las patologías que va a ser subdiagnosticada, ¿no? Muchas veces no le tomamos en cuenta cuando la paciente nos dice que tiene el ojo seco, la boca seca. Y pues, si nosotros estamos frente a un Sjögren, tenemos que darle lo que son las medidas del Sjögren, ¿no? En la siguiente clase vamos a hablar de lo que es el Sjögren y cuál es la terapéutica o qué medidas de prevención tenemos que ver en estos pacientes, ¿no? Y de acuerdo, ¿no? A las afecciones que tengan nuestros pacientes. En las manifestaciones cardíacas vamos a ver las pericarditis, miocarditis. Entonces, si ya vemos que hay alteración cardíaca, afección cardíaca, pues pediremos un ecocardiograma, ¿no? Para ver cómo está el daño cardíaco en estas pacientes, ¿no? Las alteraciones renales también son muy frecuentes en nuestras pacientes. Entonces, es muy importante de que nosotros hagamos un todo de la paciente, ¿no? No solamente abocarnos a lo que son las artralgias y las artritis, ¿no? Si bien es cierto, la principal causa de la consulta va a ser el dolor, pero tenemos que ver el paciente como un todo y ver todas las manifestaciones extraarticulares con las que vamos a encontrarnos. Todas las manifestaciones están detalladas en este cuadro, ¿no? Vamos a ver de que la artritis reumatoide pues no es solo una enfermedad que va a afectar a las articulaciones, como hemos dicho, ¿no? Van a ver que los trastornos psiquiátricos son muy frecuentes en estas pacientes, ¿no? Que muchas veces incluso las vamos a describir o nosotros vamos a sospechar de una demencia senil cuando es una afectación asociada a la artritis reumatoide de la paciente, ¿no? ¿Cómo voy a saber si mi paciente está en remisión? Cuando yo tengo una paciente con artritis reumatoide y le doy el tratamiento, sea el tratamiento que sea, si es una paciente que viene con mucho dolor, con muchas manifestaciones extraarticulares, la voy a hospitalizar y la voy a mandar a casa con enfermedad inactiva, ¿no? Una vez que esté con la enfermedad inactiva, la puedo mandar a la casa, qué sé yo, puedo usar corticoides, ¿no? La literatura me dice que los corticoides como dosis de mantenimiento va a ser utilizar prednisona menos de 7.5 miligramos, ¿no? Cada 24 horas. Por eso es que ustedes van a ver que en la terapia, cuando haya pacientes con artritis reumatoide, pueden estar meses con prednisona de 5 miligramos, que es la dosis de mantenimiento, ¿no?
le mando con su metrotexate, qué sé yo, 15 miligramos por semana, le mando con su prednisona y le puedo mandar con su diclofenaco, 50 miligramos cada 8 horas y depende por 5 días y condicional al dolor, ¿no? Esa es mi terapia con la que le mando. ¿Y después de cuánto tiempo ustedes piensan que le tengo que hacer un control? 6 meses. Al mes. ¿Por qué al mes? Para ver si han reducido los dolores. Porque tengo que ver, ¿no? O sea, el mes es porque tengo que ver si el tratamiento con el que yo le estoy mandando a mi paciente es el correcto, ¿no? Porque si le voy a dar y le voy a decir, vienes en 3 meses, mi paciente no va a sentir buena mejoría el primer mes y va a dejar el tratamiento, ¿no? Y lo que yo quiero es que mi paciente tenga buena adherencia al tratamiento. Entonces, al mes la cito a mi paciente y mi paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo no me hace bien las pastillas, ¿no? Estoy con el tratamiento y sigo con mis dolores, incluso han incrementado. ¿Qué hago? Cambiar el tratamiento, aumentar dosis. Primero, tengo que ver si mi paciente está cumpliendo con el tratamiento. Y le pregunto, ¿no? ¿Está tomando sus pastillas como le he indicado? Me va a decir sí, o a veces me va a decir, no, ¿sabe qué? He viajado, me he olvidado mis pastillas, no he tomado, ¿no? Pero le he tomado después de una semana el doble. Está mal, ¿no? Entonces, si mi paciente no es buen paciente y continúa con las manifestaciones o ha incrementado el dolor, pues tengo que volverlo a hospitalizar y darle otros pulsos, ¿no? De corticoides altas dosis y mandarle con una terapia y decirle, ¿no? ¿Por qué damos el metrotexate? Si bien es cierto, tiene mejores respuestas en lo que es la artritis reumatoide, pero también es un tratamiento muy adecuado, ¿no? Porque es una sola vez a la semana. Es más fácil que lo tome a que lo tome todos los días, ¿no? Si mi paciente no cumple, entonces tendré que cambiarle y decirle ya, tome este medicamento, viene en 2 semanas, ¿no? Y lo vuelvo a controlar. Pero el compromiso de que cumpla con el medicamento. Y si me dice de que está tomando estrictamente el tratamiento, porque hay pacientes que incluso vienen, ¿no? Que ellos se ponen su horario, marcan, ¿no? Son bien educaditos en su tratamiento. Me dice que a pesar de eso sigue con toda la sintomatología, las molestias, entonces ahí tengo que o subirle la dosis o agregarle otro medicamento, ¿no? Pero eso ya es manejo de especialidad, ¿no? Lo que ustedes tienen que saber es de que si yo tengo la sospecha de una paciente con artritis reumatoide, lo primero que debo hacer es calmar el dolor y enviarla con el especialista, ¿no? Ya cuando alguno de ustedes quiera ser reumatólogo, ahí pues ya tendrá que ver todo lo que es la medicación de especialidad, ¿no? Los medicamentos que nosotros vamos a usar en los pacientes va a depender mucho de la sintomatología con la que venga nuestro paciente. Lo importante es que ustedes sepan que cuando una paciente esté usando metrotexate debe usar ácido fólico. Si ustedes, cuando sean médicos en vuestro CERUM o en vuestro rural, venga un paciente y les diga, yo tomo metrotexate, ¿qué más toman? No tomo nada más. Tienen inmediatamente, sin temor, ustedes agreguen el ácido fólico, ¿no? Porque les van a hacer un bien al paciente. Muchas veces, pues, el paciente se va de alta y no lleva los medicamentos completos, ¿no? Y muchas veces el paciente le damos para un mes, termina el mes y ya no vuelve, ¿no? Y cuando va a volver, va a venir con mayores articulaciones comprometidas, mayores complicaciones sistémicas. Es muy importante la prevención, y la prevención es muy importante, y ahorita estamos en la época en que la prevención y la promoción es más importante que tratar la enfermedad, ¿no? Ya estamos en el siglo pasado, lo dejamos de que solamente los pacientes venían ya con las manifestaciones. Ahora tenemos que prevenir
¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, el riesgo. Esto es muy importante, ¿no? El riesgo cardiovascular nos va a producir mayor mortalidad, ¿no? El riesgo cardiovascular es muy importante. Por eso en estas pacientes, por norma, deberíamos de hacerle un ecocardiograma, ¿no? Para ver cómo está, si tiene alguna cardiopatía isquémica, porque el riesgo es muy alto, ¿no? Otro de los riesgos es la CEPID, ¿no? La CEPID, porque recuerden que estos pacientes van a estar asociados al tabaquismo, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? Y miren, el metrotexate está asociado a un aumento del riesgo de infecciones respiratorias, ¿no? Entonces es muy importante tener cuidado con el uso de este medicamento. Si vuestro paciente está usando metrotexate, viene a la consulta y viene con fiebre, malestar, está tomando metrotexate, hidroxicloroquina, prednisona, ¿qué hacen? ¿Qué le dicen al paciente? Los FAMES son inmunosupresores, ¿no? Si yo sospecho de una infección urinaria, una neumonía en mi paciente y está tomando un fármaco inmunosupresor, de inmediato tengo que decirle suspende el medicamento, ¿no? Suspende el medicamento, le doy su tratamiento, le puedo dar antibióticos y lo mando con el especialista, ¿no? ¿Para qué? Para ver en qué momento se va a reiniciar, ¿no? Con 2-3 días de antibiótico puedo reiniciarle el tratamiento, pero cuando esté con el proceso no puede tomar el inmunosupresor. ¿Por qué? Porque le puede producir complicaciones, ¿no? Yo voy a, aparte que el paciente tiene una enfermedad inmunosupresora, le estoy dando inmunosupresor, sí, con una infección urinaria me puede hacer una sepsis, ¿no? Entonces, eso debe evitar. Entonces, cuando tengan un paciente con un proceso infeccioso, suspéndale la medicación, ¿no? El análisis de sangre, ya. Bueno, la monitorización, ya les he dicho. Y en el embarazo, ¿no? Por la edad, generalmente la artritis reumatoide es muy infrecuente o muy raro que veamos en una gestante, ¿no? Vamos a ver de que cuando tengamos una artritis reumatoide, nuestra paciente va a tener mayor riesgo a tener una preeclampsia, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando tengamos este tipo de pacientes, los controles de gestantes sean más rigurosos, más estrictos, ¿no? Y ver el medicamento con el que está, ¿no? Y las complicaciones, pues, ¿no? Por la misma edad, las enfermedades cardíacas, los pacientes mayores son más sedentarios, la obesidad, ¿no? Y también la depresión, la ansiedad y el estrés va a contribuir a que haya mayor complicaciones en estos pacientes, ¿no? Ya hemos visto todas las complicaciones que pueden haber en estos pacientes por el mismo hecho de que es una enfermedad inmunosupresora, van a tener mayor riesgo a que tengan procesos infecciosos recurrentes, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Hola. Usted dijo que en la artritis reumatoide el síndrome de Sjögren es secundario. Entonces, si yo trato la artritis reumatoide, ¿desaparece el Sjögren? No, el Sjögren es una enfermedad autoinmune, pero en el 10% es primario, o sea, solo vamos a encontrar un Sjögren. En el 90% del Sjögren va a estar asociado a otra enfermedad, pero las manifestaciones clínicas del Sjögren van a ser propias del Sjögren. O sea, tengo que tratar las manifestaciones del Sjögren muy aparte. Claro que el tratamiento de mi artritis reumatoide me va a ayudar a aliviar los síntomas del Sjögren, me va a ayudar, ¿no? Pero también tengo que
tener un tratamiento exclusivo para el shock, ¿no? Por ejemplo, cuando es el ojo seco tenemos que utilizar pues las gotitas, ¿no? Las lágrimas artificiales, ¿no? Las lágrimas artificiales, protectores, ¿no? Que cuando salga a la calle use lentes, ¿no? O cuando, por ejemplo, que evite los dulces, ¿no? Porque los dulces van a producir mayor resequedad, que coma frutos secos, ¿no? Tengo que darle incluso medicamentos para que pueda incrementar la producción de lo que es la saliva, ¿no? O el consumo de líquidos, ¿no? Es muy importante. Todas esas medidas generales tengo que indicarle a mi paciente. Claro que va a reducir los síntomas porque el tratamiento muchas veces de las enfermedades autoinmunes es casi similar. Y van a ver, en todas las patologías el tratamiento